Hola, soy Rafael Álvarez, un latino emprendedor como tú, con más de 35 años de experiencias en negocios y más de 15 años en la industria de franquicias en los Estados Unidos. Y hoy quiero compartir contigo mis anécdotas, experiencias y aprendizajes. No estaremos solos, tendremos invitados de lujo. Conéctate a mi podcast Mr. Franquicias, el show. Todos los miércoles estrenaremos nuevos capítulos. Saludos y bienvenido una vez más a el podcast número 1 en el mundo maravilloso de la franquicia, en el mundo latino, el show, el Mr. Franquicia Podcast, conducido por su servidor Rafael Álvarez. Y el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante porque tenemos un invitado directamente desde México, el cual nos va a estar hablando sobre lo que realmente significa y representa o el valor que hay detrás de uno lanzar o tener un podcast, algo así como lo que nosotros tenemos, porque realmente hay mucho que aprender, es una nueva modalidad, como yo digo, y realmente tenemos mucho que aprender. Así que con ustedes, señores, vamos todos a darle la bienvenida a Alejandro Murillo, a Alex, bienvenido, campeón, saludos para ti, un fuerte aplauso. Hola, Rafael, ¿qué tal? Que se escuche. ¿Qué tal? Desde aquí, desde Nueva York hasta México, ¿eh? Así es. Aquí andamos ya al 100 para comenzar y muchas gracias por la invitación aquí al programa. No, un placer para nosotros tenerte. Acá estamos en vivo y directo, estamos acá desde el One World Trade Center, desde el piso 85, como pueden ver, un día un poco gris. No sé, cuando yo salí esta mañana de mi casa estaba nevando por allá, acá en la ciudad de Nueva York. Se convirtió la nieve como en nieve, o sea, en lluvia con hielo o algo por el estilo. Pero lo importante es que estamos aquí en vivo y sinceramente creo que estamos muy contentos de tenerte, Alex, porque yo sé que al menos a lo que a mí concierne, yo creo que cuando decidí lanzar el podcast, yo pensé que era algo simple, yo tengo un canal de YouTube, y yo me recuerdo cuando yo sentí eso fueron 2 o 3 minutos, 5 minutos, subí una cuanta gráfica, el nombre, bam, bam, listo, ready to go. Pero me he dado cuenta, he aprendido bastante en los últimos 3 o 4 meses con relación a lo que realmente representa la palabra el podcast, lo que es un podcast que para muchos de los que nos están siguiendo, muchos de ustedes que nos están viendo realmente, a lo mejor no entienden realmente cuál es el valor que realmente provee el usted establecer un programa de podcast. Por eso hemos decidido traer a Alex para que nos hable realmente sobre el mundo maravilloso, bueno, mejor dicho, sobre la importancia de crear un podcast y presentarlo, o sea, conectarlo directamente con un negocio de franquicia, sea la marca que usted tenga, sea realmente el producto que esté vendiendo o lo que sea que quiera promover. Lo importante es que entienda de que un podcast es un vehículo más para usted poder promover su servicio. Pero no lo escuchen de mí, yo no soy el experto. Tengo la suerte que tengo un equipo inmenso de personas. De hecho, vamos a dar un fuerte aplauso ahí a Aranza, que es la que está en los controles técnicos. Aranza, para ti este aplauso también, para que vea también que valoramos tu esfuerzo y todo el resto del equipo que realmente que hace que esta transmisión le llegue a todos ustedes. Así es que, Alex, háblanos realmente de qué se trata. Primero, antes de hablar del tema, ¿por qué tú no hablas de quién tú eres, de dónde eres, cómo caíste en esto del mercadeo? Dale. ¿Cómo llegué aquí? Sí, claro que sí. Pues bueno, principalmente estamos acá en México nosotros. Yo nací en la ciudad de Guadalajara. Está aquí a unas 2 horas de León, que es donde nos encontramos actualmente. Y pues nada, yo ahora sí que tenía 5 años cuando llegué acá a la ciudad de León. Desde muy chiquito me ha interesado mucho la cuestión del arte en general y principalmente pues lo que es el cine, porque a mí me gusta mucho el cine, soy aficionado al cine, a la música. Entonces yo decidí o pensé que quería estudiar una carrera que tuviera que ver más por ese tema, ¿no? En la cuestión como de cómo armar una película. O sea, yo estaba chiquito y ponía, por ejemplo, mi papá me regalaba algún DVD, un VHS, más un DVD porque en el VHS no venía, y me ponía la parte del cómo hacían la película antes de verla, ¿no? O sea, wow.
Sí, no veía la película en sí, sino era como de por qué están haciendo esto, las cámaras dónde tienen que ir, el audio cómo se tiene que hacer. Y La producción. la producción en sí, claro, eso me llamó muchísimo la atención. Entonces yo dije, yo quiero hacer eso, o sea, quiero ser el que esté armando toda esta gran orquesta para producir una película, un cortometraje, o sea, armar algo, ¿no? Entonces recuerdo mucho que le preguntaba a mi papá, ¿qué tengo que hacer para ser un director de cine? Me dijo, bueno, obviamente estudiar cine, tener una cámara, pero principalmente tienes que aprender de toda la gama de artes, de carreras que necesitas estudiar para hacer una película, ¿no? Fotografía, actuación, escenografía, audio, o sea, todo esto lo necesitaba aprender para poder crear y armar algo así, una historia, ¿no? Guionismo, por ejemplo, sobre Claro. todo. Entonces, pues nada, decidí estudiar o enfocarme un poco más en esta cuestión de la parte creativa. Al final, por temas pues económicos y todo, termino estudiando comunicación aquí en la ciudad de León, que también me acerca un poquito a mi sueño y a mi pasión, que es el cine. Aprendo muchísimo de varias cosas como locución, conducción, como el armado de un programa de televisión, el armado de un programa de radio. Qué bien. Ahí entonces me enamoro de esta parte de lo que es la creación de contenido más que nada y de hacerlo audiovisualmente. Después de esto, pues me gusta el marketing porque lo veo en la carrera, es una materia que me llama mucho la atención y decido especializarme en marketing digital como tal y tomo una maestría en marketing y bueno, desde ese entonces siempre me he dedicado a la parte de marketing, pero siempre también a la par, nunca dejo de lado mi sueño que es la creación de contenido y me he enfocado en este tema de podcast, en este tema de videos, en YouTube, de generar contenido, también un poquito también de el cine no lo dejo ahí lo tengo Claro. como al ladito, ¿no? ¿Y dónde estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué grado obtuviste? Yo estudié acá en León, hay una universidad que se llama UNIVA, estudié acá en la UNIVA, y ahí por igual, o sea, la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y ahí mismo estudié la maestría, que la maestría se llama Dirección en Marketing. De ahí mismo salió. Tú eres un mercadólogo, por lo que veo, tú eres el paquete completo, como dicen. Tú Soy le has como un híbrido. Desde edición, o sea, desde cine, radio, locución, o sea, le ha metido al contenido. Veo que también sabe de branding, de todo eso, o sea, marketing en general, por lo que veo. Sí. Ahora sí que combiné todo lo que me gusta y lo que me apasiona y pues no hay mejor lugar que para poder ponerlo en práctica que en el marketing, ¿no? So, entrando en tema, Alex, yo sé que para mucha gente realmente, yo sé que tienen la curiosidad, muchos de los que nos están viendo realmente, ¿qué es lo que es un podcast? Porque realmente para poder, obviamente, crear su propio podcast, tiene que entender lo que es. ¿Qué es lo que realmente es un podcast? Realmente un podcast viene de la necesidad de tener contenido, ahora en este mundo de la inmediatez, de tener un contenido grabado, práctico, y lo llamamos contenido en plataformas de streaming, ¿no? Sí. Viene de los programas de radio, a final de cuentas, ¿no? Solamente que un programa de radio, pues, era en vivo, lo escuchabas en tu estación, en el coche, en tu grabadorcita que tenías ahí, y escuchabas el programa y tenías que esperar tal vez una semana para volver a escuchar el otro, en este caso, y era lo que era en ese momento, quedaba ahí el programa de radio, ¿no? Después, con todas estas plataformas de streaming, con la tecnología, con esta cuestión de tener un programa grabado, de tener un programa en donde tú puedes manejarlo digitalmente de la forma que tú quieras, de añadirle, quitarle, ponerle, nacen los podcasts como una forma de contenido principalmente, que viene, yo lo veo como que es la evolución del radio, como es el nuevo radio, por así decirlo. So, ¿realmente tú crees que ese tema es interesante? Porque todavía la radio existe, obviamente, pero claro. El futuro, ¿tú más ves bien que el podcast va a reemplazar la radio? ¿Eso es lo que te escucho decir? No me atreveré a decir tanto que vaya a reemplazar el radio como tal, porque creo que hay muchos nostálgicos todavía que les encanta la plataforma de radio y no creo que vaya a morir como tal, pero sí pienso que el podcast, y ya lo está haciendo, se posiciona en una de las plataformas y formas de contenido a la par de cuestiones como Netflix, de Disney Plus, o sea, todas estas plataformas de streaming están siendo el número uno.
sobre todo por la inmediatez, la facilidad que tienes para escucharlo en una plataforma en donde puedes meter 1000 programas de 1000 podcasts y tú puedes escuchar la gama que tú quieras. Eso es algo que antes no estaba. Tú tenías que meterte a escuchar un programa de radio y pues sí, estaba tal vez el programa estelar de radio y luego tenías las noticias, luego tenías los deportes y tal vez se acababa, ¿no? Te ponían música todo el día. Y ahora no, tienes contenido de lo que sea. Realmente, de la manera como yo lo he estado entendiendo, obviamente todo el mundo entiende que el video existe, el video está allá afuera, existe YouTube, existe muchísimas plataformas de video que son muy buenas, pero obviamente cuando tú estás mirando un video, tú tienes que poner totalmente atención al video que estás mirando. Ahora me he dado cuenta que el podcast más bien viene a llenar como un vacío que había, que era el hecho, al menos yo de la ciudad de Nueva York, a donde yo vivo como aproximadamente 1 hora, 5, 10, 15 minutos. So, 1 hora manejando es mucho que uno puede lograr, mucho, y es mucho que uno puede hacer. Pero la realidad es que cuando tú manejas, Alex, right, tú no puedes manejar y a la vez ver un video. So, yo creo que los podcasts más bien, ¿tú crees que han venido a llenar ese vacío que tradicionalmente el que está en un carro, que muchas personas duran mucho tiempo en un carro manejando? Obviamente, lo que ha venido el podcast es a llenar ese vacío que antes la gente se la pasaba escuchando programa de radio que a veces era repetitivo o música. Más bien el podcast lo que ha venido a proveerle una herramienta a la gente que están, por ejemplo, en este caso manejando para escuchar un tema en particular, un podcast que sea educativo, que lo ayude, que lo eduque con relación a un negocio, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Eso es lo que yo creo que se está dando, Alex, ¿o no? Sí, justo va por ahí también. O sea, el tema emocional juega un papel bastante importante porque creo que en ese momento que tú vas en el trayecto en el coche y si hay mucho tráfico en lo que tú llegas, pues dices, bueno, ¿qué hago tal vez para entretenerme, para sentirme mejor, para tal vez alivianarme un poquito más el día? Ponemos un podcast. Está llenando ese espacio justo como tú lo comentas de que tal vez no estaba, tal vez los programas de radio no estaban llenando, ¿no? Porque acá tú puedes poner un podcast de cuestión de inteligencia emocional, un podcast de aprender de franquicias, un podcast de aprender de liderazgo, de cualquier cosa que tú quieras y puedes ocupar ese tiempo para eso. Efectivamente, que eso es lo que lo hace interesante el podcast. Pero ¿qué tan competitivo está el podcast con relación a video? Por ejemplo, todo el mundo, bueno, por ejemplo, YouTube y un podcast. ¿Cuál de las dos plataformas es mejor? ¿Qué se está dando? ¿Cuál realmente está más creciendo? ¿Qué está pasando? Yo creo que compararlo sería difícil porque hay mucha gente que le gusta el audio y solo escuchar y hay muchísima gente que disfruta por igual de un video, ¿no? Creo que van a la par, creo que más bien el contenido ahora sí que se está segmentando mucho, pero ambos están creciendo. Lo veo más como que en la mañana escucho un audio, o sea, un podcast en mi coche y después, bueno, en mi caso muy particular, es como de quiero ver quién me estaba hablando y luego veo el video en la tarde en YouTube. Entonces ahí se reparte igual, o sea, una persona vio el mismo contenido, nada más en formato de video en la noche y en formato en audio en la mañana, ¿no? Entonces realmente, como el decir que una plataforma le está ganando a otra, más bien creo que se están complementando, creo que sería... Complementando, esa es la idea, sí, porque he visto que muchos de los podcasters, inclusive nosotros mismos, de la manera como hacemos nuestro podcast, igualmente lo hacemos, grabamos un video, igualmente grabamos el audio. So, la realidad es que estamos básicamente publicando el programa en los dos segmentos. O sea, el que le guste el audio lo va a escuchar el podcast en cualquiera de las plataformas, el que le guste el video lo puede seguir, creo que en YouTube es donde lo colocamos. So realmente, ¿cuál es el proceso? Explícanos, ¿cuál es el proceso para poder crear un podcast? Porque yo, digo la verdad, Alex, yo pensé que era algo simple y sencillo, pero me he dado cuenta que es extremadamente complejo. Es algo que toma no días, a veces semanas y semanas seteando, coordinando gráfica, que esto, que crear una cuenta allí, crear una cuenta acá, hacer esto y todo eso. Comienzan a decirnos, por ejemplo, cuáles son las plataformas de podcast más importantes que existen, que hay, y luego vamos a ver si nos enfocamos en hacer, como digo yo, hacer una autopsia de lo que realmente es un podcast, el proceso que toma de la A a la Z en establecer un podcast. ¿Cuáles son las plataformas más populares que hay allá afuera para un podcast? Para un podcast, bueno, principalmente Spotify.
creo que es la líder ahorita. Le sigue tal vez Apple Podcast. Spotify, Apple, sí. Tal vez pueda decir Deezer, podría ser también Amazon Music, que también está también ahí creciendo, iHeartRadio también. iHeartRadio, sí, iHeart, sí. Vaya, hay una infinidad ahorita de plataformas que puedes escuchar. Claro, no, hay un montón, es increíble. Yo vuelvo y repito, yo pensé que era algo tan simple, pero al ver que hay tantas plataformas y tantas cosas, yo sé que también está iTunes, TuneIn, sí. está también la de Google Podcast, tiene su plataforma. Me sorprendió esta sí me sorprendió, no pensé que yo también estaba en esto. Samsung, la de los televisores, tiene una plataforma de podcast. ¿Sí? Samsung. Sí, esa la aprendí los otros días. O sea, es increíble, son tantas y tantas y tantas plataformas que a veces, pero la idea es esa, la idea es llegarle a todo, porque yo creo que aquí, y dime si estoy incorrecto, creo que la meta principal, obviamente, es de llegarle a más gente posible por toda esta plataforma y de crear una audiencia, ¿sí o no? Sí, totalmente. Y es que también es muy cierto que no, vaya, las plataformas más posicionadas lo van a tener muchas personas, pero hay gente tal vez que les gusta más la plataforma, por ejemplo, de Deezer, o sea, no es tan común, pero que tengas tú ahí tu podcast, pues no estás segmentando la misma a tu público, ¿no? De, ¿saben qué? Solo lo van a escuchar en Spotify o lo van a escuchar en Apple Music. No, también lo pueden escuchar en Deezer, en iHeartRadio, o sea, compartes también este contenido para que obviamente la gente pueda interactuar contigo. Y tú tienes tu propio podcast, tú tienes podcast, ¿cómo? Háblanos del tuyo y de qué se trata. Yo tengo ahí un podcast ahorita que tengo con unos amigos, pues un proyecto de entretenimiento meramente, un poquito manejamos temas sociales, a veces tratamos de hacerlo como de una forma muy ligerita, no tan pesada. Hacemos entrevistas, comenzamos ya con esta parte. El programa se llama Nos falta un cromosoma, para los que nos ven acá en México. Y pues nada, ahora sí que es meramente entretenimiento, es como pasar un rato agradable, si estás estresado del trabajo, si quieres distraerte un poquito y reírte con nosotros, pues ahí está. Bueno, eso es lo bueno de los podcasts, que hay de todo y para todo. En siendo diferentes temas, lo hay para todo. Pero enfocándonos más bien en el factor de franquicia, ¿qué realmente, qué valor le añade un podcast a alguien que realmente tú crees que tenga un negocio, una franquicia en particular para promover su producto? ¿Cuál es el valor? Yo creo que puede tener varios valores importantes y uno puede funcionar que el podcast también sea como para enseñar y educar, ¿no? O sea, en esta parte de podemos hacer un podcast que hable de franquicias, de cómo ayudar, ¿no? De cómo hacerle, cuáles son los tips que necesito, ¿no? O sea, realmente, ahora sí que, y el escucharlo en este formato y el escucharlo en el transcurso en que vas en tu coche a tu trabajo, creo que es una forma súper amigable para aprender, porque uno aprende mucho más fácil. La primera forma de aprendizaje es visual, gráfica. Creo que es la forma como se nos quedan más las cosas. Y el audio, yo podría ponerla que está en una segunda posición en donde tú estás escuchando, lo estás recibiendo y puedes aprenderlo muy, muy padre, ¿no? Entonces, creo que este valor de enseñar, de aprender mediante un podcast es un contenido bastante ligero, bastante bueno, bastante dinámico además, ¿no? No nos quedamos solamente como en tal vez en un escrito, en un blog, que pues lo lees si te interesa. Puedes poner esa misma lectura traducida en un capítulo de un podcast, invitando a personajes importantes, sus experiencias, cómo hicieron. Creo que también tiene que ver mucho la empatía o la conexión que siente ese público contigo en específico, con un podcast y con los invitados. Dice, yo estoy haciendo eso que hace esa persona, me interesa, lo voy a escuchar, o me siento conectado con el tema por alguna razón, ¿no? Juega mucho la parte de las emociones también. Definitivamente. De hecho, yo he recibido, después que lanzamos este proyecto de crear el Mr. Franquicias podcast, nos han contactado montones de gente y creo que hay montones de gente que le gusta y nos está escuchando de manera regular y ha estado siguiéndonos. Recibo mensajes a través de las redes sociales de personas que
que realmente encuentran interesante muchas de las entrevistas y siento que realmente el mensaje está llegando. Siento que realmente estamos cumpliendo con el cometido, porque siento que la gente está aprendiendo bastante sobre lo que es el mundo maravilloso de franquicia a lo que a nosotros se refiere y realmente estamos muy contentos hasta ahora con lo que hemos logrado. Explícanos, Alex, cómo se crea un podcast para todas aquellas personas que nos están escuchando y quieran crear su propio podcast. ¿Cuál es el proceso? Claro, yo creo que el proceso principal es definir para qué quieres hacer un podcast. O sea, creo que la idea original es si quiero hablar, o sea, tengo algo, quiero entretener, quiero educar, quiero informar, quiero dar noticias, quiero vender mi servicio. Quiero vender, claro, quiero vender también. Creo que es importante definir hacia dónde va, si realmente también importante si tu negocio, marca, servicio lo amerita. Porque igual puede que en ese momento tú no estés como en una posición donde digo, bueno, voy a hacer un podcast para esto, tal vez no es necesario. También es investigar un poquito si es recomendable hacerlo de un inicio, ¿no? Creo que es partir, lo principal es eso, definir si lo necesitas, si lo requieres, si te va a servir y después hacia dónde lo quieres enfocar, ¿no? Si vas a vender, si vas a educar, si vas a informar nada más o simplemente entretener, porque el entretener también es un arte y a veces no necesariamente, por ejemplo, al hacer reír a la gente, igual puedes estar vendiendo sin vender, hacer una especie de product placement de que de repente tengo ahí mi programa y traigo una playerita aquí con un logo y la gente se fija en todo. Y es de, claro, oye, traes una playerita negra ahí que me gusta y te empiezan a comentar y dónde la compro, ¿no? Y ya estás vendiendo. Entonces, es definirlo así, ¿no? Tener muy, muy claro hacia dónde vas a ir con tu podcast. Lo segundo que yo haría sería, una vez que tengo como, bueno, queremos vender en este caso, queremos hacer un producto con el cual podamos promover un producto, una franquicia, un negocio. Entonces, hay que escribir el contenido, hay que desarrollar un guión, una escaleta, hay que ordenarlo, o sea, de qué vamos a hablar, si nada más va a ser una persona que va a estar hablando en el podcast, si vamos a tener entrevistas, si va a ser 3 personas, si van a ser 4 personas, o sea, y de qué forma vamos a llevar la dinámica. Y el compromiso, ¿tú crees que realmente, sea quien sea que vaya a lanzar un podcast, la persona tiene que estar clara realmente con el compromiso y en qué se está metiendo? Porque realmente yo ahora mismo me he dado cuenta que esto se puede convertir en un full-time job, como decimos nosotros por acá. Puede ser un trabajo de tiempo completo. O sea, todo depende de qué tan elaborado sea tu programa, cómo lo quieras hacer, el tener que invitar a la gente y todo eso. Pero realmente, ¿tú crees que es clave también que la persona entienda el compromiso a qué se va a comprometer? Porque cuando tú dices yo voy a lanzar un podcast toda la semana, es un compromiso que toda la semana eso tiene que salir, tiene que estar ahí, tiene que invitar gente, tiene que todo eso. ¿Tú crees que el compromiso de antemano es la decisión más importante para poder hacerlo? Totalmente, porque tienes que entender también que te vas a meter a un mundo en donde lo tienes que hacer recurrentemente, en donde no te tienes que desesperar, porque puede que tengamos esta pequeña como error de decir, bueno, voy a hacer un podcast y ya a la semana ya quiero tener los 1000 oyentes, no 2000 oyentes. Y no, es un producto que también requiere tiempo, dedicación, constancia. Ir armando una comunidad no es fácil. O sea, ir armando gente que te quiere escuchar porque es fan ya del programa, porque le interesa escuchar lo que estás diciendo, es bien difícil. O sea, no es algo así como lo armo mañana y tengo mi público y ya, la hice. No, requiere mucho compromiso y mucha dedicación. Definitivamente, que eso es lo que realmente lo hace más interesante. De hecho, yo estaba viendo estadísticas y me di cuenta que yo juraba, yo he escuchado podcast ya por varios años y yo juraba que habían 150,000 podcasts establecidos, millones de podcasts establecidos. Y recién me enteré, es cierto de que recién apenas estamos llegando a 1,000,000. Hay 1,000,000 de programas de podcast a nivel mundial. Eso no es mucho si tú te puedes analizar toda la población, la gente que tú le puedes llegar, porque el podcast, lo bueno del podcast, si lo comparamos con una emisora específica, es que la emisora tiene ¿cómo se dice? Tiene un área o un territorio específico, pero el podcast le llega, esto a nivel mundial, ¿sí o no? Sí, a todo el mundo. Pero realmente un millón de podcasts en el mundo no es nada. O sea, y también considerando de todos esos podcasts, ¿qué tanto tienen esta dedicación?
¿Qué tanto qué tanto tienen activo su programa, ¿no? ¿Qué tanto realmente es parte de la misma estrategia y estructura para esto? Podemos poner que ni siquiera el millón, no todos son vistos a nivel mundial. O sea, están activos, pero tal vez la mitad. Sí, Me o la frecuencia que salga su podcast, porque hay personas que ponen un podcast para que salga una vez al mes, otros una vez a la semana. Hay gente que a lo mejor lo tengan diario. Sí, hay gente que tiene show daily, todos los días, que todavía, si hacerlo semanal es mucho trabajo, imagínate tener que hacer un podcast todos los días con el contenido y toda la logística y todo eso, pero yo creo que detrás de todo eso es, como tú dices, crear una audiencia, es poderle llegar a mucha gente, es poder crear esa comunidad de oyentes que realmente sigan a uno de manera consistente y permanente. Y para eso, como tú le estás diciendo, según yo estoy entendiendo, es que la persona tiene que estar clara con el compromiso, tiene que ser dedicada, y si algo que a lo mejor siente que no lo puede hacer, al menos yo siento que lo que yo hago no lo puedo hacer solo. Realmente yo tengo, y le doy gracias al equipo, al equipazo que tengo, que realmente es quien hace que el trabajo se haga más simple, porque ahora van realmente a entender todo el proceso para que se den cuenta. No es que quiero asustarlo, porque no vayan a pensar que algo que, oh my God, para crear un podcast, tú tienes que ir a la universidad y sacar 3 maestrías. No estamos hablando nada de eso, señores. Pero sí es bueno que entiendan el proceso y se den cuenta del compromiso, lo que hay y todos los componentes y las partes que hay que hacer para que realmente el podcast salga al aire. Pero vamos a hablar primero de cómo funciona establecer un podcast. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tú lo lograste? ¿Cómo tú hiciste el tuyo? Arranca. Yo creo que o sea, ya una vez que tienes esta idea de hacia dónde lo vas a querer dirigir, y también una construcción importante, que también necesitas un branding en cuestión del podcast, qué imagen le vas a dar, cómo vas a tener, cómo quieres que te vean y te perciban. Eso es muy importante, porque claro, por más que sea un formato de audio y que tu voz también es importante, el cómo te escuchan, pues el cómo vas a promocionarlo, publicitarlo, ¿no? O sea, estamos viendo un podcast con una imagen muy fresca, muy clara, muy entendible, que me hace el gancho y lo escuchamos. Sí. Y una vez que tienes esto y tienes definida la idea, pues entonces es manos a la obra. Sí requiere muchísimo tiempo, requiere un equipo, requiere bastantes cosas. De inicio quiero darles aquí un secreto y un tip. Nosotros el podcast lo comenzamos realmente grabándolo con un celular. O sea, ni siquiera con un equipo de audio, ni una interfaz, ni un micrófono de condensador. No. Con un celular, ahora sí que lo ponía en la mesa, así como lo tengo ahorita en manos libres, y comenzamos a desarrollarlo. Porque también no teníamos los recursos necesarios para comenzarlo, ¿no? Hacía falta equipo, muchas cosas, y no teníamos video tampoco. Decidimos lanzarnos con puro audio, y esa es la forma como comenzamos, grabándolo, yo editándolo, generando las cápsulas para poder compartirlas, generando estos los pequeños como detalles más importantes de un podcast, y abriendo redes sociales, que es donde realmente tenemos todo el público ahorita. Y así fue el inicio de cómo yo lo hice, ¿no? De una forma como muy práctica. Estructuramos los programas, escribimos lo que vamos a hablar, investigamos un poquito y lo lanzamos. Para poder lograr todo eso que tú acabas de explicar, obviamente, yo entiendo que se necesita tener una plataforma que es donde tú vas, como quien dice, a colocar tu podcast. O sea, ya después que tú lo has grabado, ya que después que tú has hecho tu producción, sea que lo haga de la manera más simple, como tú dijiste que lo estaban haciendo con un celular, o que tenga a lo mejor una consola como la que tenemos nosotros acá, que es la Rode Class 8 Servo Vice. Esta es el Alphex Onboard. O sea, esta es la de Rode. Rode es esta marca. Sí. Se ha hecho bastante popular esta consolita porque realmente tiene muchos sonidos, tiene muchos audio, controla 4 micrófonos. O sea, definitivamente si lo quiere hacer bien, al menos nosotros hemos podido crear un estudio más o menos profesional, diría yo, semiprofesional. Y realmente eso te hace. Los micrófonos también tienen mucho que ver para tratar de que el audio salga nítido 100% y no recoja mucho ruido a los alrededor y cosas por el estilo. Hay que hacer cierta inversión si lo quieres hacer bien. Si tiene un presupuesto bien bajo, yo asumo que
como tú dices, lo puede hacer desde el celular. Pero háblame, ¿qué plataforma ustedes utilizan para subir el podcast? Yo estoy chequeando acá varias de las plataformas. Hay una que se llama, y lo estoy diciendo porque lo estoy chequeando acá en el internet, solamente puse, podcast platform. Hay una que se llama Buzzsprout, Cactive, Transistor, Caster. Está SoundCloud, Podbean, Anchor. yeah. ¿Cuál más? Danos varias de esas. ¿Cuál más tú conoces? La que yo manejo, por ejemplo, se llama Spreaker. Spreaker es una. Anchor también he tenido oportunidad de manejarla. SoundCloud, perdón. Son más o menos las plataformas que puedes manejarlas. Anchor es gratuita de inicio. Tú puedes tener ahí tu podcast de una forma gratuita. Obviamente te da un almacenaje pequeño. Pues para comenzar, creo que es bastante amigable. Ya si quieres ir avanzando, pues pagas, ¿no? Una mensualidad para aumentar la nube, porque principalmente es eso, el poder almacenarlo bien. Yo utilizo una que se llama Libsyn. Igual. Lo que es interesante es que esta plataforma, básicamente, ellos tienen ya la infraestructura para hacer el trabajo más simple, dirías tú, ¿sí o no? Sí. Digamos, estas plataformas, tú subes el podcast, el audio ya editado, ya finalizado, y automáticamente están conectadas la plataforma, por ejemplo, de Libsyn con Spotify, con Amazon Music, con Apple Podcasts, o sea, todas estas plataformas ya de streaming donde la gente lo puede escuchar. So, técnicamente lo que uno hace es que subiendo, ok, vas a ver si seguimos la secuencia. So, la idea es, obviamente, aparte de crear, vamos a poner, son dos procesos. Aparte de hacer la producción del podcast, de crear la producción, tiene que ver entonces con crear el sistema, o sea, crear las cuentas necesarias para tú poder publicar tu podcast en todas las diferentes plataformas. So, lo que estamos hablando, si te sigo, es que, número uno, tienes que utilizar una plataforma que sea donde tú vas a colocar tu podcast ya después que lo has grabado, y de ahí automáticamente se va a todas las otras plataformas, Alex. ¿Así como funciona? Así es, justo así. O sea, tú tienes ya todo este proceso, ya tienes tu podcast final y lo subes a una plataforma. Ahora sí que aquí le podemos poner la que más te acomode, la que más te sea sencilla de manejar, la que más disfrutes, y la subes a esta plataforma. Pongamos el ejemplo de Libsyn. Subes el podcast. Obviamente para esto hay que ponerle descripción, tag, para que la gente pueda encontrar tu podcast cuando lo busque, una portada, que obviamente hablamos de la parte del branding, la descripción del mismo programa, tal vez también algunos otros detalles a pulir. Y automáticamente hashtags también es importante, y automáticamente esta plataforma lo jala y lo pone, digamos, visualmente ya activo para las otras plataformas de streaming. O sea, en otra palabra, para que el público entienda, lo que estamos hablando aquí es que obviamente para tú setear bien el sistema de distribución de tu audio o video, pero específicamente aquí estamos hablando del audio para el podcast, tienes que entonces crear una cuenta. Eso es lo que tienes que crear una cuenta con cada una de estas plataformas. O sea, tienes que ir a la Apple y crear una cuenta en Apple, ¿right? Tienes que ir a Spotify y crear una cuenta Spotify. Sí. ¿Hay que pagar en Spotify para crear la cuenta o es gratis? No, es gratuita. Gratuita. Sí. Tienes que ir a iHeart, tienes que ir a cada una de estas plataformas y crear una cuenta con cada uno de ellos, ¿right? Entonces, después que tú creas todas esas cuentas, tú tienes que ir al host. Así que le llaman. Creo que el host es la plataforma que tú vas a utilizar, como tú mencionaste varias de ellas. Entonces, ahí donde tú vas y setea todas las plataformas donde tú quieres que se distribuya tu podcast. ¿Así cómo funciona? Así es, sí. Te vas como a la nube, al host, donde va a estar almacenado, y de ahí ya se reparte a todas las demás. Justo así. ¿Y qué tiempo dura en que el podcast esté disponible en todas esas plataformas? O sea, yo acabo de grabar, ya tengo mi audio, ya lo subo. ¿Qué tiempo, cuándo va a estar todo eso corriendo por ahí a nivel mundial? Por lo general, en autorizar las plataformas, hablando muy particularmente de Spotify, se tarda unos 15 a 20 minutos y está listo. Wow, qué bien, bastante rápido. ¿Sí? O sea, tú subes y automáticamente comienza ya a salir publicada en diferentes plataformas tu audio inmediatamente para la gente que te siguen y todo eso.
Sí, justo así. Sí, no, no es nada tardado. Dime algo que yo mismo a veces cuestiono y digo, pero ven acá, ¿por qué tantas plataformas? ¿No sería mejor tener todo eso en un solo lugar, en una sola plataforma, para que realmente tú puedas construir una comunidad mayor, o sea, tener muchos seguidores? O sea, si estamos hablando de 20 lugares donde tú vas a tirar tu podcast, imagínate que en cada lugar te estén siguiendo 1,000 personas, por decir. Estamos hablando que tú tienes 20,000 gente que están escuchando tu podcast. ¿No sería mejor tener esos 20,000 en una sola plataforma que tener así todo regado 1,000 en 20? Yo sí, creo que sería mucho más fácil, pero pues aquí viene el tema de la competencia, ¿no? Es como si de repente nosotros se nos antoja crear una plataforma de streaming tipo Spotify, Sí. donde queremos almacenar música y queremos tal vez hacerlo un poco más dinámico, más barato, más añadirle como este valor agregado distinto. Y por eso es que ahora existen más de 50 plataformas de audio en streaming donde tú puedes escucharlo. Sí pienso que sería mucho más fácil y sencillo tenerla en una sola, porque ahí puedes tener a todo tu público cautivo y no repartirlo en cada lado. Pero pues ahora sí que en este mundo que realmente puedes crear cualquier cosa, cualquier negocio, y subir tu propia plataforma, pues por eso existen todas, la competencia. ¿Será porque yo creo que por el valor agregado que traen cada una de estas plataformas? Porque yo estoy seguro que hay gente que a lo mejor escucha música o sigue o está suscrito a Spotify, que no necesariamente sigue ¿cómo se llama el otro? SoundCloud. SoundCloud, o Uh-huh. viceversa. O sea, como cada plataforma tiene sus seguidores, el tú ponerlo en diferentes plataformas, la idea ahí es de que tú poder conectarte con los seguidores que tiene cada plataforma. Esa es la idea principal. Sí, vaya, hay mucha gente que escucha música en Apple, en iTunes, ¿no? O sea, iTunes, sí, 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 ajá, y está conectado con Apple Podcast, sí, Apple Music. Entonces, ahí hay un público muy cautivo, porque sí. pongamos el ejemplo aquí muy claro de qué te gusta más, Windows o Mac. O sea, ¿es Team Windows o Team Mac, no? Entonces, lo veo como de esta forma igual en las plataformas de streaming. Team Spotify y Team Apple Music. ¿Qué prefieres? Y hay mucha gente que va a decir, no, pues yo me quiero ir más por Apple Music porque tengo este contenido, porque este tipo de música, porque hay este tipo de podcast, ¿no? Obviamente, si tú quieres tener un público mucho más amplio, la recomendación es que tú tengas tu podcast en todos lados y no nada más en un lugar, porque va a haber gente que no lo quiere escuchar en Spotify. Definitivamente, definitivamente. Esas son las cosas que yo, al menos en particular, he estado aprendiendo y estoy comenzando a ver y entender el valor agregado de tener un podcast así en tantas diferentes plataformas, porque es como todo. O sea, para los gustos, como que decimos nosotros latinos, para los gustos se hicieron los colores, ¿sí o no? O Sí. sea, hay gente que tiene seguidores, esa es la realidad. Es como el deporte. Hay gente que le gusta el hockey. Hay gente que no le gusta el hockey, hay gente que lo que sigue el béisbol, hay gente que lo que sigue es el soccer, hay gente que lo que sigue es el fútbol americano, hay gente que lo que le gusta el tenis y así sucesivamente. O sea que si alguien quiere llegarle a toda la comunidad deportiva, la gente que sigue los deportes, tendría que anunciarse o conectarse con cada canal, con cada medio donde salen cada uno de esos deportes, en la cual le está llegando a una audiencia diferente, porque hay que admitirlo, hay gente que le gusta el básquetbol y no le gusta para nada el béisbol, o viceversa, Claro. y así sucesivamente. ¿Sí o no? Es lo mismo que ver por ejemplo, existen los programas deportivos como ESPN, Fox Sports, Sí. o sea, y hay mucha variedad igual, y luego la gente lo ve solamente porque hay comentaristas distintos en Fox Sports que lo hacen mejor que los de ESPN, ¿no? O sea, ahora sí que si nomás hubiera una plataforma donde tuviera todos los deportes, pues también ahí la parte de la competencia, sí, del rating volaría Sí, gigantescamente, todo el mundo lo vería ahí, sí, pero sí. pues todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere tener la cobertura, tener como esta iniciativa de un contenido todavía mejor que el que lo hace, por ejemplo, ESPN, que el que lo hace Fox Sports, ¿no? Y es lo mismo en el audio y en el streaming, es cómo mejoramos para que la gente disfrute de nuestro contenido y que puedan tener una gama muy amplia. El mensaje que yo creo que está claro para aquellas personas que están interesados ya sea en comprar una franquicia o crear su propia marca y lanzar su marca o modelo de negocio como franquicia, es que sea lo que sea que usted esté planeando,
tome en consideración a lo mejor crear su propio podcast para que pueda promover sus productos y servicios. Ya sea que usted compre una franquicia, yo no creo, bueno, yo asumo que obviamente cada marca, cada brand owner, cada marca tiene sus regulaciones internas de qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer para promover esa marca. Pero yo creo que tú como dueño de una franquicia, la idea aquí es educar, no importa de lo que sea. O sea, yo puedo comprar una franquicia de un bakery para hacer bizcocho, hacer pasteles, hacer algo por el estilo, ¿sí o no? Pero la idea es, yo puedo crear un podcast promoviendo, hablando de cómo los diferentes sabores, los diferentes gustos, cómo se prepara un cake, algo así es el asunto, ¿sí o no? ¿Cómo combinarlo? ¿Con qué me lo puedo? Si puedo tomarlo con un café, una copita de vino. O sea, justo para esto es, ¿no? Invitar a una persona que no tenga idea de pasteles y hablamos con él sobre su experiencia de pasteles y puede ser también algo muy, muy grato porque igual nos va a dar una experiencia y que nadie sabía. Justo para esto sirven los podcasts. Definitivamente. Hablando de eso, estuve hablando con alguien los otros días que de hecho eh, eh, alguien que es muy popular en el mundo del podcast. Digo esto porque vi un video de él en YouTube, lo cual lo encontré extremadamente interesante con relación al podcast porque estoy educándome y estoy cada día aprendiendo más sobre esto. Pero interesante porque él lo que hizo fue mira esto, lo que él hizo fue que él, donde él trabaja, usualmente iba a comer a un lugar que es un lugar donde es como lo que hay son camiones de comida, estos camioncitos que venden las comidas, que tienen su Los propia cocina, food los food trucks, trucks. exactamente. Y él ahí estaba hablando y mientras estaba ordenando ahí unos tacos, unas cosas, él escuchaba que el señor el cocinero, el dueño del negocio, mientras estaba preparando la comida, estaba escuchando un programa, como un talk show, algo así. Y tú puedes creer que a esta persona se le ocurrió crear un podcast destinado exclusivamente para los food truck vendors, la gente que está en esos camiones preparando las comidas. Como ellos tradicionalmente están ocupados, obviamente no pueden ver un video si están ocupados, pero ellos sí pueden escuchar audio. Claro. Él creó un podcast destinado para educar a las gentes, a los food trucks vendors, la gente que tiene esas cocinas movibles en esos trucks, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que él hizo y le ha ido extremadamente bien, según me di cuenta, porque él tiene una audiencia cautiva que constantemente está escuchando su podcast, porque él también se encargó de promoverlo. Donde están ellos, él va y promueve, le pagó a alguien para que le haga la promoción directamente, pero ahora muchos de esos camioneros, mientras están cocinando, están trabajando, están escuchando el podcast que tiene este señor relacionado a la industria específica de ellos. De eso es que se trata, ¿sí o no? De que la gente busque un nicho, right? Sí. Y pueda realmente promover sus servicios utilizando un podcast. ¿Qué más quieres compartir con relación a la creación de un podcast? ¿Qué más hace falta? ¿Qué más? Pues yo creo que una parte muy importante y recalcarla es que realmente entendamos este mundo de los podcasts, que te guste, que también es importante escucharlos. O sea, si tú quieres comenzar algo nuevo y generar un podcast, tienes que escuchar muchos podcasts, entender cómo funcionan, cuál es más o menos la dinámica, cómo puedes tú crear algo que crees que puede funcionar, que va a entretener, que va a disfrutar tu público, y realmente disfrutarlo, porque así como cualquier cosa que tú haces en tu vida, creo que disfrutar de esta charla amena, de la creación, del contenido, de ahora sí que del proceso, que es más que nada disfrutar. Claro que sí, y promoverlo, obviamente, porque si tú no lo promueves no te van a escuchar nadie. Tienes que promoverlo constantemente en todos social media, asegurarte de que la gente sepa y entienda de que tú tienes un podcast hablando del tema en particular, de tus servicios, promoviendo tus servicios, tus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente yo creo que esa es la idea. Yo creo que se nos está acabando el tiempo, nos quedan ya unos cuantos segunditos. ¿Algo más que quiera añadir con relación a la creación de un podcast, la importancia? Pues no, nada, yo creo que ahora sí que escuchen muchos podcasts, que si quieren aprender, que no tengan miedo. O sea, tal vez es una cuestión todavía rara que digan, podcast, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago? Es muy difícil. No es difícil
solamente lleva tiempo poder estructurar algo y desarrollarlo bien, y que se atrevan a hacerlo, que sea también un producto que quieran utilizar para su negocio, porque puede ser bastante rentable. Definitivamente que sí lo es. Así es que yo creo que eso es todo lo que tenemos para hoy, señores. Este es el show, este es el Mr. Franquicias Podcast. Para nosotros ha sido más que un placer. Un placer, un fuerte aplauso a Alex ahí, que se escuche. Muchas gracias. Directamente desde Nueva York a México, y para mí ha sido más que un placer, un honor tenerte, Alex, y espero que se repita tu visita. Yo creo que como mercadeólogo tú tienes mucho que contribuir para todos estos franquiciadores y franquiciados, nuestra gente que nos sigue en el show. Yo creo que vamos a ver si te podemos traer para hablar de cualquier otro tema relacionado a todo lo que tiene que ver, a lo mejor promover algo en particular. Así es que eso es todo para hoy, señores. Muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales. Denle like, y así puedan recibir notificación de cuando nosotros publiquemos nuestro próximo podcast cuando salga al aire. Así ya ustedes lo tienen de antemano. Van a ser de los primeritos en enterarse que ya el podcast ya salió y se publicó. Así es que eso es todo. Saludos, buenas tardes, buen día. Hasta la próxima. Hasta luego.